padre sostiene a su hijo moribundo. Minutos antes de partir, sucede algo impactante. El sueño de Darío siempre fue tener un hijo, pero aquella noche, mientras lo sostenía para que éste pudiera descansar, por fin, después de tanto sufrimiento durante tantos años, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, pues él jamás imaginó que el tener un hijo también podía significar tener que perderlo en algún momento. El pequeño Matías había sido una bendición para su padre, quien siempre había soñado con ser todo lo contrario al padre que él había tenido. Él quería estar siempre presente en cada momento importante de su hijo. También quería darle todo el amor que éste deseara y acompañarlo por la vida hasta que se hiciera viejo y le pudiese ver formar su propia familia. Lo que Darío jamás imaginó fue que Dios le daría la oportunidad de ser padre tan solo por unos años, pues lamentablemente su hijo había nacido con un irreparable tumor en el cerebro, el cual no le permitió vivir una vida plena como cualquier otro pequeño. Cuando este terrible tumor se descubrió, los médicos advirtieron que el pequeño no tenía más esperanzas de vida, tan solo unos cortos 6 meses, los cuales estarían llenos de operaciones. Los padres se verían obligados a pasar aquellos meses junto a su hijo en un hospital. Al escuchar todo esto, la madre no lo pensó 2 veces y decidió dejarlo abandonado en aquel lugar, pues ella no sería capaz de sacrificar su juventud y libertad por un pequeño que no tenía futuro. Aquello, por supuesto que le dolió a Darío cuando se lo dijo, quien quedó horrorizado con la proposición de su pareja, pues él desde un primer momento había decidido que jamás abandonaría a su hijo, quien a pesar de tener dificultades era perfecto para él. Fue así como Darío se quedó junto al pequeño Matías, cuidando sus sueños. A él la verdad es que no le importaba lo que los médicos dijeran. Él estaba convencido que éste lo escucharía y le permitiría sanarse, pues aquel tan solo era un pequeño angelito quien no merecía irse de este mundo. Darío trabajó largas jornadas laborales para poder conseguir el dinero necesario para poder operar a su pequeño. Así también pasó las noches en vela, cuidando de él, poniendo toda su fe en que este pequeño se salvara. Los médicos quedaron muy sorprendidos tras la primera operación del pequeño Matías, pues a los 4 meses de edad, este sobrevivió. Después de que ellos lograran extraer el 80% del tumor, su recuperación fue milagrosa, alargando la esperanza de vida del pequeño. Para Darío fue una demostración de que la fe puede mover montañas, decidiendo que seguiría luchando por su hijo, así los doctores le dijeran lo contrario, pues el pequeño Matías no estaba solo en este mundo, sino que siempre tendría a su padre luchando junto a él y pidiéndole a Dios que lo protegiera de todo mal. Así pasó el tiempo y el pequeño pudo hacer una vida bastante normal. Aprendió a caminar y a correr siempre junto a su padre, quien daba todo de sí para poder darle todas las comodidades y todo el amor, confiando en que pronto el tumor desaparecería por completo. Gracias a los numerosos tratamientos, los cuales él costeaba sin pensarlo, pues la recuperación de su pequeño estaba por encima de cualquier cosa, pese a las dificultades económicas que solían pasar. Pues el ser un padre soltero era bastante difícil poder juntar para pagar todos aquellos meses que su pequeño debía estar internado y las numerosas operaciones a las que tuvo que ser sometido. Todo parecía ir maravillosamente. Los doctores no podían entender qué era lo que estaba pasando, pues el pequeño ya tenía 3 años y parecía que todo rastro del tumor había desaparecido. Este era la alegría de su padre y su fuerza para seguir viviendo. El hombre no había conseguido otra pareja por temor de que ésta rechazara a su pequeño tal y como lo había hecho la mujer que lo había traído a este mundo. Pero un día, mientras él observaba a su pequeño en el parque, una mujer se acercó a Matías y con una dulce sonrisa le invitó a un helado.
La acción de la joven fue tan desinteresada que llamó la atención de Darío, quien comenzó a ir a aquel lugar más seguido, solo para verle interactuar con su pequeño. Ella siempre lo hacía reír y lo trataba de la mejor manera, sin importarle que éste fuera diferente debido a las marcas de las operaciones que habían dejado en su cráneo. Fue así como Darío conoció a Fátima, una muchacha, quien se convirtió en su compañera, pues él, al ver cómo trataba a su hijo, cayó rápidamente enamorado, pues para él no había nada más importante que su pequeño. Los tres formaron una hermosa familia. Juntos iban para todos lados y todo parecía marchar perfectamente, pero de pronto un día el pequeño Matías cayó inconsciente en un profundo sueño del que nadie pudo despertarlo. Cuando su padre lo llevó desesperado ante los doctores, estos le dijeron que no había nada más que hacer, pues el tumor, que durante mucho tiempo había casi desaparecido, de un momento a otro había comenzado a crecer inminentemente, y ahora no había operación que pudiera salvar al pequeño Matías. El hombre se culpó muchas veces por no haber prestado la suficiente atención a su pequeño, por estar pendiente de la joven Fátima. Él jamás se hubiera fijado en ella si hubiera sabido que esto ocasionaría que su pequeño recayera de tal forma. Darío no podía perdonárselo y alejó a la muchacha de él y también de su hijo. Ella suplicó al hombre que por favor le permitiera estar junto a ellos, pues eran su familia. Pero él, lleno de tristeza y desconsuelo, le pidió que no volviera a aparecer en sus vidas nunca más. De esta manera los meses pasaron y el pequeño Matías no volvió a despertar. Los médicos determinaron que el pequeño no volvería en sí nunca más, pues ya había pasado mucho tiempo en coma, y diciéndole al padre que agradeciera que éste había vivido mucho más tiempo de lo esperado, se marcharon para que el hombre pudiera despedirse del pequeño. Darío lloró junto al cuerpecito de su pequeño y lo abrazó mientras pedía al cielo una explicación. Las horas pasaron y el hombre, sin darse cuenta, se quedó dormido junto a su pequeño moribundo. Y tuvo el sueño más extraño de todos, pues vio a su hijo feliz jugando en medio del parque. De pronto este corrió hacia él y le dijo: Gracias, papá, por haber puesto a Fátima en mi camino, pues sin ella jamás hubiera conocido el abrazo de una madre. Ahora es turno de mi hermanito disfrutar de unos padres tan buenos como ustedes dos. Te amo, papá. Jamás los olvidaré. Al despertar, Darío se dio cuenta que su pequeño se había marchado de este mundo, y entre lágrimas él se dio cuenta que éste le había enviado un mensaje antes de fallecer. Tenía que buscar a Fátima. Al encontrarla, evidentemente la mujer tenía una gran barriga, en la cual llevaba a su segundo hijo. Aquello dejó completamente paralizado a Darío, quien se convenció aún más que su pequeño le había hablado en sus sueños para que no se perdiera del nacimiento de su hermanito. Con el tiempo, Darío comprendió que el pequeño Matías había llegado a este mundo para enseñarle el significado del amor, pues su pequeño había sobrevivido por tanto tiempo solo hasta que su padre pudiera encontrar su camino en la vida, formando otra familia. Amigo, hemos llegado al final de esta historia. Gracias por acompañarnos en otra más. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.